Hoy hablaremos sobre el deterioro ambiental del Ecuador. El deterioro ambiental del Ecuador ya comenzó en sí, en el momento en que llegaron los españoles, porque los españoles cambiaron el uso del suelo. Ellos crearon la hacienda. Y cuando se creó la hacienda, se creó el pastoreo, se creó los cultivos, nuevas formas de cultivos con especies traídas como el trigo, la cebada. Y esto cambió todo lo que es la ocupación del suelo, especialmente en los Andes. Una segunda forma de contaminación o de destrucción del ambiente fue la provisión de oro, la explotación del oro. Comenzó ya en el mismo momento en que se produjo la conquista y básicamente en la zona sur de Ecuador. Las provincias de Azuay, Loja y El Oro, a eso se debe su nombre, fueron los lugares donde se encontraron la mayor cantidad de este metal. La explotación del oro se hacía utilizando mercurio y, por supuesto, el mercurio contaminó los ríos, pero además se utilizó a los indios en condiciones tan degradantes, los denominados indios mitayos, que solamente los cañaris, que eran 50.000, apenas pudieron sobrevivir 5.000 a las epidemias de tuberculosis que llegaron a las minas. El mercurio ya saben que es un veneno que se absorbe por el cuerpo y luego no sale y produce daños mentales y físicos. Posteriormente, ya durante todo lo que fue la época de la colonia, la deforestación empezó en la provincia del Guayas porque, por supuesto, Guayaquil se convirtió en el principal astillero de España en la costa del Pacífico. Se fabricaban barcos con maderas tropicales que eran mucho más resistentes, mucho más duraderas e increíblemente eficientes que las maderas que traían los barcos europeos desde Europa. Las maderas tropicales, entonces, cotizadísimas, desaparecieron de la orilla del Guayas y, por supuesto, Guayaquil quedó como gran productor de astilleros. Esta desaparición del bosque produjo la abundancia del mosquito Aedes aegypti y del Anopheles, que tiene relación con la deforestación y con el crecimiento urbano. Como consecuencia de eso, se produjo fiebre amarilla, que se convirtió en una peste nacional, y la malaria, que fue una peste que asoló el Ecuador hasta la llegada de Rafael Correa, en la que se declaró al Ecuador libre de malaria, pero lo cual no es cierto porque la malaria existe en Colombia y está migrando a Ecuador de manera frecuente. Quizás el mayor atropello al ambiente tiene que ver con dos empresas. La primera, una empresa extranjera, Texaco, y la segunda, una empresa ecuatoriana, Codesa y Robalino, Tadesa. En la primera, es una empresa petrolera que llega y produce el mayor derrame de toda la historia de la humanidad. Es un derrame petrolero que tienen ahora que pagar 9.000 millones de dólares a los perjudicados en la Amazonía ecuatoriana. Y esta compañía Texaco fue comprada por la compañía Chevron, que debe asumir ahora los malos procedimientos de explotación petrolera de la compañía Texaco en Ecuador. Pero se niega. Pero la siguiente gran devastación la produjo la compañía Codesa, la empresa Durini. Y estas empresas, Codesa, Tadesa y Robalino, han devastado los bosques tanto de la Amazonía como especialmente los bosques de esmeraldas, sin que nadie les dé nada a cambio, solamente por el derecho. Es amarre político. Se han llevado los árboles y no han pagado nada a la población, ni a la provincia, ni a la gente. Se ha producido un deterioro ambiental. Por supuesto, gran parte del deterioro ambiental también fue la deforestación de la provincia de Manabí, la devastación de la provincia de Manabí. Fue tan grande la devastación de la provincia de Manabí que apareció una cultura de devastadores, que son la gente de Manabí. Tenían un concepto en su cabeza.
que nació de la reforma agraria de 1968. La reforma agraria decía que si una tierra no era trabajada, no era del dueño. Entonces, todo el que quisiera tener tierras en el Ecuador tenía que coger y demostrarle al Estado que había trabajado. Y la forma de demostrarle al Estado que se había trabajado era deforestando. De ahí se produce un acceso de los indígenas a la Amazonía y comienzan una gran deforestación amazónica, pero sobre todo una gran deforestación en la parte de Manabí, en la parte de la Santo Domingo, o sea, en la parte de las estribaciones de la cordillera de los Andes. El concepto era demostrar al Estado que se estaba trabajando, si para eso se cortaban los árboles, se ponía cualquier cosita, se ponían 4 vacas, ya, esto es mío, señores. Se creó una cultura de la devastación, de la deforestación, en Manabí especialmente, y los manabitas se convirtieron en los mayores deforestadores del país, en los mayores comerciantes de madera, y lo siguen siendo hasta ahora. También se creó una cultura de la devastación pesquera. Cuando se aparecieron los motores fuera de borda, los manabitas, que eran grandes pescadores, desarrollaron toda una tecnología de devastación de la costa. Y esta devastación pesquera fue complementada con la devastación de los manglares cuando se descubrió la posibilidad de crear la exportación del camarón. 200.000 hectáreas de manglar fueron devastadas en Ecuador, y no solamente que fue el manglar, que es el hábitat de 1.200 especies, sino que se devastó toda la costa ecuatoriana. A lo largo de los 1.200 kilómetros, cada 15 días, durante día y noche, la gente limpiaba el océano con unas que se llaman micromallas, microredes, devastando todas las formas de vida. Tortugas pequeñas, peces pequeños, camarones, larvas de camarón, larvas de todo tipo de especies, todo desaparecía, solo para conseguir 2 especies de larvas de camarón que valían una fortuna. Y consiguiendo un vasito de eso, se ganaba lo que se gana hasta en un año de trabajo. Las empresas camaroneras se volvieron el mayor negocio del país, un negocio que superaba al negocio del tráfico de drogas. Se ponía $6.000 en una hectárea y se cosechaba 2 veces al año $60.000 por hectárea. Este gran negocio hizo que la banca ecuatoriana se consiguiera una ley para autoprestarse los banqueros del dinero de los ahorristas, y lo invirtieron en plantaciones camaroneras, en piscinas camaroneras. El Ecuador se convirtió en el mayor productor de camarón del mundo, hasta que llegó una epidemia que se llama la mancha blanca. Y el día que llegó la mancha blanca, quebraron los camaroneros, quebraron los banqueros. El gobierno ecuatoriano les dio a los banqueros dinero para que hicieran una jugada especial. Este dinero era la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador, con Guillermo Lasso, candidato a la presidencia, como el hombre que se valió en su calidad de presidente del Consejo Económico del gobierno de Yamil Maguad, para que este gobierno les ceda a los banqueros la Reserva Monetaria Internacional. Ellos iban a sacar el dinero, se iba a producir una brusca inflación, de tal manera que el dólar pasó de 10.000 a 25.000 en un solo mes, y se suponía que tenía que regresar los dólares al Banco Central. Pero los banqueros cogieron esos dólares y se largaron con ellos y no volvieron más. Y nos quedamos sin Reserva Monetaria Internacional para sacar más sucres. Así que tuvimos que adoptar el dólar como moneda porque no teníamos cómo hacer sucres. Entonces, la catástrofe ambiental que se produjo. Pero hemos vivido el deterioro ambiental ya de manera generalizada debido al crecimiento de la población.
esta población ha ocupado espacios cerca de ríos, ha contaminado los ríos, ha contaminado el mar, ha contaminado las ciudades, ha creado ciudades contaminantes, pero lo más grave es que esta se ha convertido en una población expuesta. Cuando llegó el terremoto del 16 de abril del 2016, nos reveló que las construcciones ecuatorianas eran construcciones que no podían resistir el menor sismo, porque eran construidas por albañiles sin ningún conocimiento, se utilizaba el cemento, el bloque y todas las paredes se venían encima de la gente, eran construcciones hechas sin ningún valoración arquitectónica. La población, este incremento de la población ha hecho que la población esté expuesta porque vive cerca de orillas de ríos que después en las crecientes se inundan y producen gran cantidad de perjudicados y muertos. Se vive cerca del mar con construcciones en áreas que van a ser inundadas por el cambio climático, pero además sujetas muy susceptibles a sismos. Entonces, vivimos un estado de deterioro ambiental generalizado. Este deterioro ambiental se ha multiplicado con la agroindustria. La agroindustria ha creado enormes superficies de tierra donde no existen insectos polinizadores, porque se utiliza pesticidas, donde el suelo está químicamente saturado y donde no se puede sembrar otra cosa que ese producto, y después cuando ese producto, como en el caso de la palma africana, entra una peste, como es el gusano del cogollo, pues simplemente ese terreno ya no sirve ni para pastoreo, ya no sirve para nada. Las plantaciones de rosas que tienen aquellos invernaderos se han vuelto en bombas que cuando se rompe el plástico por la vejez, escapan por ahí todos los pesticidas que utiliza para exportación de rosas. La población que trabaja en las plantaciones de rosas, que son alrededor de 10 empleados por cada hectárea, tienen que utilizar mascarillas, guantes y todo, porque manejan pesticidas. No es porque proteger a la rosa de que se infecte, se contamine, y no, es por protegerse ellos. Por suerte, ahora ya existe una certificación de rosa orgánica que está tratando de evitar que este proceso se dé. Por suerte, la industria del camarón ha desarrollado la larva del camarón de laboratorio, que es la que ha evitado la gran devastación del océano. Y Ecuador ha vuelto a ser un productor de camarón. Pero, en términos generales, el ser productor de materias primas nos ha convertido en un país que devasta sus recursos naturales y además que no necesita población inteligente. ¿Para qué diablos estudias? ¿Para qué diablos estudias el bachillerato si vas a terminar de igual pescador que tu papá que no le estudió nada? ¿Para qué estudias bachillerato si vas a terminar de campesino agrícola igual que tu abuelo que no necesitó de nada? Es más, sabía hasta más gracias a su trabajo de todos los días en el campo que lo que tú sabes cuando sales del colegio. Ser productores de materias primas nos ha convertido no solamente en un país que degrada su medio ambiente, sino que no necesita población inteligente. Por eso, si vamos a exportar materias primas, lo que tenemos que hacer es exportar materias primas con responsabilidad ecológica. O sea, exportemos banano, pero ya no el banano más barato del mundo, sino el mejor banano orgánico del mundo. Si vamos a exportar camarón, ya no convirtamos a las piscinas camaroneras en depósitos de antibióticos que cuando se bota el agua, una vez terminado el periodo de crianza, se convierte en una bomba que despedaza todo el océano Pacífico, porque llegan con sus antibióticos y destruyen la flora bacteriana que es fuente de alimento. Es el inicio de la cadena alimentaria en el océano Pacífico. Entonces, tenemos que producir camarón orgánico, caro, pero no el camarón tonto y estúpido por cantidad. Si tenemos que producir todo, produzcamos
productos con responsabilidad ecológica. Si vamos a pescar, vendamos pescado, el mezclado pescado del mundo. Pescado con responsabilidad ecológica en los periodos que no son de veda y en los tamaños que tiene que venir el pescado, no a cualquier tamaño, siendo criaturas pequeñas. No, tenemos que proteger. Entonces eso es lo que tenemos que hacer para cambiar esta realidad. No podemos seguir siendo productores de mano de obra barata. Tenemos que ser productores de mano de obra calificada. Entonces, nuestros agricultores tienen que tener conocimiento de lo que es una producción orgánica, de lo que es producir alimentos con valor agregado, mermeladas, camarón precocido, etcétera, etcétera, formas de que haya un mayor valor del producto, porque seguiremos siendo productores de alimentos y los alimentos serán siempre y en el futuro lo más caro en el mundo. Pero ya no podemos seguir produciendo en cantidad, sino en calidad y con responsabilidad ambiental.